a tu salón virtual de cálculo. Yo me presento contigo. Mi nombre es Daniela o Dani, conóceme como Dani para más fácil. Bueno, en este curso pues vamos a aprender o incluso a lo mejor nada más resolver algunas dudas según la necesidad que tú tengas. A lo mejor dices, yo ya sé un poco de cálculo, pero quiero aprender más o quiero mejorar incluso, ya que yo siempre digo que la práctica de verdad sí hace al maestro. Las matemáticas son tan hermosas y es como un deporte, ¿no? En un deporte, entre más andas practicando, sea natación, sea pesas, sea ser velocista, entre más veces lo vas haciendo, pues vas puliendo tu técnica y vas mejorando. Igual aquí en matemáticas, en cualquier área. Entonces, bueno, espero que este curso te guste mucho y que lo disfrutes conmigo, ¿va? Bueno, antes de empezar, ya que es nuestra primera lección, nos vamos conociendo y para que esto no sea tan tedioso, yo sé que a veces es como que, ay, ya que terminé esto, ¿verdad? Te quiero contar algo. Te quiero contar un dato curioso y comenzar un poquito con la historia del cálculo. Voy a comenzar con la Edad Antigua. En la Edad Antigua existieron estos papiros matemáticos que contenían ciertos problemas, ¿no? Eso fue los primeros descubrimientos que se tenían. De hecho, nos dicen que eran 25 problemas los que encontraron. Entre ellos encontraron un problema en el cual se resolvía el cálculo del tronco de una pirámide. O sea, a lo mejor para nosotros ahora ya es como muy absurdo, esto está muy fácil, pero pues tuvo que haber un descubridor, ¿no? Cosa también curiosa, ¿no? Que dice, las matemáticas se habrán creado o se habrán destruido, se habrían inventado. ¿Será que se inventaron? ¿Será que se descubrieron? No lo sabemos, ¿no? Ahí estará la discusión y cada quien tendrá sus argumentos. Igual tú, a lo mejor tú dices, no, yo creo que sí, se inventó. Yo sinceramente considero que es una combinación de ambas. Yo creo que sí se descubrió, ya que pues nos describe el universo, ¿no? Justamente le decimos a las matemáticas el idioma del universo, pero creo que a la vez también se ha creado, ¿no? Tenemos una base y en base a eso uno va creando y creando más cosas y pues en base a la imaginación del ser humano. Pero bueno, continuaba, te decía, en la Edad Antigua también, los antiguos griegos, nosotros sabemos que los primeros matemáticos que existieron fueron filósofos. En la antigua Grecia, estos griegos estudiaban específicamente la geometría, ya que era algo que tenían de forma más empírica, que podían tocar, que podían ver, que podían observar, ya que filosofía, ¿qué es? El amor a la sabiduría, ¿no? Al conocimiento. Entonces, pues justamente cualquier cosa que veían les causaba tanta curiosidad que lo estudiaban y allí pues surgieron nuestros primeros matemáticos. Entre ellos un matemático y filósofo griego muy conocido, el cual es Arquímedes. Este matemático fue uno de los matemáticos más relevantes en la Edad Antigua por su método exhaustivo, el cual lo utilizaba para calcular el área bajo una parábola con una serie infinita y así irse aproximando al valor de pi. Que claro, igual, ¿no? Así como te decía de los papiros, el valor pi ya para nosotros es algo conocido, ¿no? Ya decimos, sí, ese es pi, ya lo conozco. Pero a pesar de que lo conocemos, no lo conocemos en realidad, ¿no? Nosotros sí decimos pi es 3.14 o 3.1416, como nos enseñaban en primaria o en secundaria, pero en realidad no conocemos todos sus valores después del punto. Es 14, 3.1415, bla, 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 bla. No conocemos todos sus valores. Y hasta la fecha, ¿no? Es un número fantástico, me parece un número precioso. Espero que a ti también, espero que algún día hablemos con esta emoción de las matemáticas y decir qué hermoso es. En la Edad Media, voy a pasarme ahí a la Edad Media, existieron dos matemáticos, ¿no? Uno que era Bhaskara, que tenía una derivada temprana, así como Sharaf, teniendo una derivada de una función cúbica. Y así le siguieron ciertos matemáticos estudiando las series de Taylor, hasta que llegamos a la Edad Media. En la Edad Media nosotros conocemos a un matemático
físico muy particular y muy elocuente, con un carácter un poco difícil, y este hombre es Isaac Newton. Y también vamos a hablar de Leibniz a la vez, ¿no? Ya que ellos tuvieron una disputa. Isaac Newton, por su lado, tuvo la regla del producto, la regla de la cadena, las series de Taylor, utilizó todo esto y de hecho se le denomina como el padre del cálculo, así como Leibniz. Cada uno tenía sus diferentes estudios, uno un poquito más primitivo que el otro. Isaac Newton escribió su famoso libro La Principia de Matemática, en el cual tenía pues todas sus ideas, ¿no? Tanto de física como de matemáticas. Y bueno, hubo esta disputa porque Newton decía que Leibniz, más bien al revés, ¿no? Leibniz decía que Newton lo plagió, y al revés, Newton decía que Leibniz lo había plagiado a él. Bueno, hubo toda una discusión de quién había plagiado a quién, pero no, cada quien hizo sus escritos por separado, pero coincidieron. No era exactamente igual, también hay que mencionarlo, ¿no? No era como realmente un copia y pega, no era así. Sin embargo, pues existía esto, ¿no? De no, tú me plagiaste, bla, 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 una pelea horrible. Y pues también se mencionaba que Isaac Newton era un hombre pues de pocos amigos, ¿no? Era un hombre bastante complicado. Finalmente, a pesar de que se pelearon, se agarraron de la greña y todo este show, se llegó a la conclusión de que ambos son conocidos ya como los padres del cálculo. Y bueno, ¿qué te traje en esta historia? Un poquito, espero no haberte aburrido, en una historia para que conozcamos un poco el contexto. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. Muy bien. En los tipos de funciones también nos podemos encontrar en el apartado de las funciones algebraicas, las funciones pares y las funciones impares. Muy bien, ¿a qué me refiero con funciones pares y funciones impares? Si bien a veces a simple vista podríamos darnos cuenta que se trata de una función par por el exponente que este tiene, ya que por ejemplo aquí vemos que es este ejemplo, ¿no? Es un exponente 2, sabemos que el 2 pues es un número par y tengo este exponente 3 que es un número impar. Ahora, ¿pero qué pasaría si yo tuviera otras funciones, ¿no? ¿Cómo voy a saber qué otro tipo de funciones donde no tenga un exponente como x al cubo, x al cuadrado? ¿Cómo voy a saber que estas funciones también son funciones pares o que también son funciones impares? Para esto tienen que cumplir con esta definición, ¿no? O bien con este principio. Vamos a empezar con un ejemplo para determinar que efectivamente una función es par. Y voy a utilizar justamente el ejemplo que yo estoy poniendo como, ¿sabes qué? Mi función par es igual a f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Vamos a asignar valores. Una función par me dice que es par si la función evaluada en determinado valor negativo es lo mismo que si la función es evaluada en ese mismo valor, pero en positivo. ¿A qué me refiero? Entonces, si estoy pensando en la función f de x igual a x al cuadrado, vamos a suponer que x es igual a menos 1 y que x es igual a 1, ¿sale? Si yo evalúo en menos 1 y en 1, el resultado debería ser el mismo. Si no lo es, entonces no puedo decir y asegurar que es una función par. Vamos a evaluar la función entonces en menos 1. Vamos entonces a evaluar la función. Si evalúo la función en f de menos 1, yo tendría menos 1 al cuadrado. Sabemos que elevar al cuadrado quiere decir que tengo que multiplicar la base por sí mismo dos veces, ¿no? Menos 1 por menos 1. Menos por menos es más y 1 por 1 es 1. ¿Qué pasa si evalúo f en 1? F en 1 sería 1 al cuadrado y 1 por 1 es 1. Me doy cuenta que efectivamente si yo evalúo f de menos 1 es igual que evaluar f en 1, cumpliendo así que la función par, si la evaluamos en un valor negativo y en este mismo, pero en positivo, el resultado es igual. Por lo tanto, quedaría demostrado que esta función sí es una función par. Y esto lo podríamos hacer con cualquier otra función, llámese una función seno, una función coseno, si yo quisiera saber si es una función par o es una función impar. Ahora, ¿cómo hacemos con la función impar?
La función impar nos dice que para ser impar debe cumplir que la función evaluada en un valor negativo debe ser igual que si lo multiplico por el negativo de la función evaluada en el número positivo. Suena medio raro, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Tengo aquí, voy a ocupar como ejemplo la función x al cubo. Yo ya sé que esto es impar, ¿no? Pero vamos a demostrar que esta afirmación es verdadera. Entonces, para esto voy a evaluar f en 1 y voy a hacer menos f de 1. A eso me refiero. Es decir, que voy a evaluar la función en menos 1 y en 1, pero en este caso es la función evaluada en menos 1 y en este caso es la función evaluada en 1 por su negativo. Entonces, si yo tengo menos 1 al cubo sería lo mismo que multiplicar menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos por menos es más y más por menos son menos. 1 por 1 por 1 me daría 1. Me da menos 1. Ahora, ¿qué pasa si yo hago menos de 1 al cubo? 1 al cubo es 1, pero por este menos se vuelve menos 1. Me doy cuenta entonces que f de menos 1 da el mismo resultado que menos f evaluada en 1. Por lo tanto, mi función efectivamente es par. Ya ha quedado demostrada. Muy bien, espero que te haya servido hasta el momento y vámonos con lo siguiente. Tenemos entonces, dentro de mis funciones algebraicas, estos tres tipos, que son las funciones enteras, las racionales y las irracionales. Ahora sí, ya hablamos más de las funciones algebraicas. En un principio era más como, por ejemplo, cómo estaban escritas, la implícita y la explícita. También estábamos diciendo que, pues, a ver si es par o impar, o sea, más como en sus características de este tipo. Pero ya si yo quiero verla y decir, esta es una función algebraica, ¿no? Existen estos tres tipos que son las enteras, las racionales y las irracionales. Aquí, una función entera. Te voy a dar un ejemplo fácil que vas a decir, pues es obvio que es una función entera, ¿no? Pero también te voy a hablar de alguna duda que te podría surgir, ¿no? Porque pues sí, de todo nos salen de repente algunas dudas. En esta función entera, yo podría tener, por ejemplo, f de x igual a 2x más 1, ¿no? Pues sí, esto obviamente es una función entera, pues no tengo fracciones. Pero, ¿qué pasa si yo me encuentro con esto? 1/2 de x cuadrada más 3/4 de x más 3, ¿no? No, aquí yo digo, no, esto ya es una racional, ¿no? Porque ya había una fracción, entonces es racional. No, realmente no lo es. Claro que existe la confusión, a lo mejor hasta me vas a decir, pero ¿cómo? Si ahí está la fracción, obviamente es racional. No, no necesariamente, ¿vale? Te voy a explicar por qué. A pesar de que sí tengo una fracción, tu variable independiente, que es tu x, no está en el denominador. No lo está. Está entera. Sería irracional si ya cayera, por ejemplo, vamos a ponerla justamente ya en su espacio de racional. Tú tuvieras, por ejemplo, f de x igual a 1 más x entre x cuadrada más 2, ¿no? Un decir. Acá abajito, ahora sí ya tienes un denominador, ¿no? O simplemente f de x igual a 1 sobre x. Esto ya es una irracional, porque ya tienes tu variable independiente en el denominador. Ahí sí cambia la cosa, ¿va? Pero no pasa nada si tú tienes tu variable independiente normal, entera, aunque se esté multiplicando por un número fraccionario, sigue siendo una función entera. No le va a pasar nada, ¿sale? Ahora, tenemos las funciones irracionales. En la función irracional, yo puedo tener, por ejemplo, f de x igual a la raíz de x. Lo importante es que esto afecte a tu variable independiente. Puedo decir que es racional porque afecta a mi variable independiente. Pero, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 2 a la raíz de 2 y luego la x por fuera, esto no la convierte en irracional, ¿sale? No lo hace porque x no se está viendo afectada por la raíz, no esta raíz de x, sigue siendo una entera en todo caso.
Entonces hay que cuidar mucho esos pequeños pedacitos, ¿no? Que de repente a veces nos confunden y digo, ay, no sé si es entera, racional, irracional. Bueno, ya te di unas claves, ¿no? Entonces, para que tú puedas clasificarla entre una entera, una racional o una irracional, tienes que fijarte en la variable independiente. Si la variable independiente está, sí, claro, al cuadrado, a la 3 o la x solita, lo que sea, es entera. No importa que se esté multiplicando, que por una fracción o una raíz de 3, no pasa nada. En la irracional y en la racional te vas a fijar, ok, si en la racional tengo en el denominador mi variable independiente, pues claro que es racional, ¿no? Si tengo una raíz de x o una raíz cúbica de x, algo por el estilo, claro, es irracional porque está afectando a mi variable independiente, ¿sale? Muy bien. Existen otros tipos de funciones, las cuales son las funciones trascendentales o simplemente trascendentes. Tenemos 3 tipos, las trigonométricas, las logarítmicas y las exponenciales. ¿Cuáles son las trigonométricas? Pues las que todos conocemos ya, que a lo mejor has visto alguna vez en algún curso que has tenido en la escuela, como la función seno, la función coseno, la función tangente. Todas estas funciones que vemos en la trigonometría son funciones trigonométricas, ¿no? Aquí ya nos las vamos a traer para el cálculo, nos las va a prestar tantito. Funciones logarítmicas. Su nombre lo dice, ¿no? Logaritmo de x, logaritmo natural, los logaritmos como tal, ¿sale? Recuerda esto. Lo importante es que afecte a la variable independiente. También para que tú sepas dirigirla, ¿sale? Ahora, la exponencial, pues son exponenciales, ¿no? Como a la x o una constante elevada a la x. Esas son funciones exponenciales. Muy bien, ya te las presenté, ya las conoces. Estas funciones son las que vamos a estar trabajando a lo largo del tiempo, ya sea que les vayamos a encontrar su límite, que vayamos a encontrar sus derivadas, que, a ver, ¿qué más le podemos hacer? Integrarlas, ¿no? También podemos hacer eso. Pues vamos a trabajar con ellas, incluso operarlas, ¿no? Sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas entre ellas, entre sí. También, pero debemos conocerlas. Parte de conocer las funciones es también saber cómo se ven. Muchos creen que no es importante saber cómo se ven, pero sí lo es, porque muchas veces tenemos toda esta parte del cálculo y la alejamos de la parte gráfica, ¿no? Pero no están alejadas, todas son una unión, así como te platicaba en un principio que pues los antiguos griegos estudiaban las matemáticas en la geometría. De la geometría ya se fueron a otras cosas, ¿no? Incluso, ¿no? En la geometría vemos aritmética, vemos álgebra. Aquí en cálculo vamos a ver aritmética, vamos a ver álgebra, vamos a ver trigonometría, porque todo está unido, todo es un conjunto de, no están por separado, ¿sale? Entonces, así, por esa razón, necesitamos conocer, sí, las funciones, cómo se ven, cómo se escriben, ¿no? Pero también necesito ver cómo es que son sus gráficas, cómo se comportan estas funciones. Así yo me puedo dar una idea de, a ver, esto que estoy haciendo tiene sentido con la función, así como se comporta, tiene sentido lo que estoy haciendo con la derivada, lo que estoy haciendo con la integral, con su límite, con su dominio, con su rango, ¿tiene sentido o no lo tiene? Entonces es importante conocer cómo son estas funciones, ¿va? Incluso en esta parte que decíamos, cómo saber si una función es par o es una función impar, pues es bonito verlas, ¿no? Verlas y decir, sí es una función par, se ve incluso en su gráfica, ¿no? Tenemos la primera es una función constante. Digamos que esta entra dentro de las algebraicas. Una función constante es aquella que siempre tiene el mismo valor, ¿no? No importa el valor de X, el valor de Y siempre va a ser el mismo. Podemos observar aquí, cuando vale 0, vale 4. En menos 2, 4. En menos 6, 4. En menos 8, 4. Y así, ¿no? En 9, 4. O sea, no importa el valor, va a valer lo mismo. Yo pongo aquí 4, ¿no? Pero puede ser cualquier otro número. En la función lineal es un poco distinta.
También importante, obviamente una función constante, la pendiente siempre es 0, ¿no? Está completamente horizontal. En la función lineal, si te fijas, aquí ya está inclinadita. Ahí ya tendremos una cierta pendiente, una cierta inclinación. Y si nos acordamos ahí de geometría analítica, cuando veíamos la ecuación de la recta, no sé si alguna vez lo viste, dirás, pues ya la estoy conociendo, ahora sí ya veo la función. Y es algo que pasa, ¿no? Nosotros muchas veces, no sé si te haya tocado alguna vez, que hayas visto en tu curso de cálculo diferencial o, de geometría analítica, de geometría, trigonometría, que trabajabas con estas expresiones, pero no sabías ni cómo se veían, ¿no? Tú vas y cálculo la pendiente, pero ni he visto la pendiente en la función. Entonces sí es importante, ¿no? Y aquí es como, mira, ya todo eso que ya viste te lo presento. Aquí se desglosa. Esto se llama función. Entonces tu función lineal es una recta donde hay una cierta pendiente. Puede ser una pendiente positiva, una pendiente negativa, pero hay una pendiente. Es una función lineal. Tenemos nuestro valor absoluto. Nosotros sabemos, desde bien chiquillos, que el valor absoluto lo que hace, en términos bien coloquiales, es que le quita el valor negativo a las cosas, ¿no? Digo, valor, le estoy diciendo coloquialmente, no estoy hablando con formalismos, para que no digan, no, es que la Miss Dani dijo que le quita lo negativo, así bien por sus chones. No, yo estoy hablando coloquialmente, ¿va? Entonces, para que tú te acuerdes, nomás así, sin estar entendiendo mucho en el tema, en una función de valor absoluto, pues le quita lo negativo. Por eso aquí yo puedo decir que para el valor de 2 le puedo dar 2. Para el valor de 0 le doy 0, pero para menos 2 también le doy 2. O sea que lo mismo es de un lado como el otro, como un reflejo, ¿no? Si yo parto a la mitad de esto, en el eje de las Y's, lo doblo como si fuera una hoja, tendría lo mismo de un lado que del otro. Pues, ¿qué crees? Esto así, sin yo hacer la prueba de que si es una función par o una función impar, yo puedo decir, esta es una función par. Porque es un espejo. Si yo lo doblo en el eje de las Y's, tengo lo mismo de un lado que del otro. Es una función par. La importancia de conocer las funciones. A lo mejor yo hago la prueba y estoy haciendo algún cálculo mal, algún signo, algún algo, y digo, no es par. Pero no es cierto, si era una función par. Ahí mismo uno se cacha, dice, ya me caché, ya me equivoqué, no estaba correcto, ¿no? Tenemos la función por intervalos. En los intervalos tenemos justamente como escaloncitos. La función cuadrática, que es una parábola, aquí la tenemos bien bonita, que ahorita veíamos, ¿no? Que es al cuadrado una función par, y sí es cierto, miren qué bonita, ¿no? Si yo la doblo, sí es cierto, es una función par. Mi función cúbica, que es una función impar, aquí pareciera que es un espejo, pero no es cierto, si yo lo doblo a la mitad, en el eje de las Y, no tengo exactamente lo mismo, ¿verdad? Tengo hacia abajo y hasta el otro lado, entonces ahí es impar. Tengo mi función de raíz cuadrada. Aquí obviamente estoy tomando la parte de más raíz cuadrada, pero si yo tomara el menos raíz cuadrada de X, pues también tendría el otro pedacito, ¿no? La parte de acá que lo complementa. La raíz al cubo, en mi raíz cúbica, fíjate, se parece bastantito a la función cúbica, pero acostadita, ¿no? Horizontal. Incluso la raíz cuadrada, podría decir, se parece un montón a la cuadrática, pero en horizontal, ¿no? Se parece mucho. Vale, pues ya aquí ya te las presenté, mira, ya te dijeron, mira, gusto. Pero vámonos a otras, ¿no? Ahorita ya vimos las algebraicas, pero también veíamos que habían unas que se llamaban trascendentales, como la exponencial, fíjate cómo crece de bonito. Y esto nos podríamos remontar a tiempos de pandemia, cuando nos decían que el crecimiento de la enfermedad era un crecimiento exponencial. O sea que es muy rápido, es muy acelerado, es una curva, pero bien empinada, ¿no? Yo aquí empiezo como que, sí, poquito en poquito, y de repente se dispara. Esa es una función exponencial. Tengo mi función logarítmica, la cual es la contraria de, fíjate bien, como que se complementa. Tenemos la recíproca, la racional. La racional está dentro de las algebraicas, así como la recíproca. Pero bueno, aquí las tenemos también. Se las robaron un ratito por acá. Y tenemos nuestras funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Ya sabemos que la función seno y la función coseno son así como onditas, ¿no? Está muy bonita. Y bueno, ya las conoces, ¿no? Ya estamos familiarizadas. Ahora sí. Hablemos sobre dominio y rango. Hay un tema que cómo cuesta trabajo, ¿verdad? Yo sé que el dominio y el rango es como que, esto se ve muy difícil, ¿cómo lo voy a hacer?
Bueno, no te mortifiques, no te mortifiques. Aquí no me voy a ir con cosas súper elaboradas, no, nada de eso. Lo que yo quiero, o mi propósito en explicarte este tema en particular de dominio y rango, es que entiendas la esencia, ya que muchas veces nos cuesta tanto trabajo calcular el dominio y el rango de una función. Primero, porque no conocemos la función, ahora ya te las presenté, ya las conoces. Y segundo, porque no entiendo qué es, no entiendo cómo lo veo, me cuesta trabajo, ¿no? Porque no entiendo el concepto como tal, ¿va? Entonces no te voy a hablar con formalismo de, el dominio es X tal, que tal cosa, no lo voy a hacer así porque esto no nos funciona para tenerlo en la mente. Entonces voy a explicártelo de manera, pues, gráfica, ¿sabes? O sea, que algo que tú puedas ver. Bueno, aquí tengo una función. Podemos darnos cuenta que hablamos de una función de raíz cuadrada, como pudimos observar anteriormente, cómo se ve esta función. Pero bueno, dejando a un lado qué tipo de funciones. El dominio es cómo esta función, digo yo, cómo se expande en el eje de las X, ¿no? Cómo se comporta en el eje de las X. ¿Hay valor? ¿No hay nada? ¿Qué pasa ahí? Bueno, podemos darnos cuenta que en el eje de las X efectivamente hay un valor aquí. Aquí hay un valor. Pero ¿qué pasa si me voy más para acá, a la izquierda? No hay nada, ¿no? Me doy cuenta que no. Vemos que no hay nada, ¿no? Sin embargo, si yo digo, ok, ¿habrá valores hacia acá? Sí, me doy cuenta que si yo observo mi función en la parte derecha, sí existe, ¿no? Yo puedo decir que el dominio de esta función, entonces sería desde el 2, ¿no? A partir del 2, con x mayor o igual que 2. ¿Por qué digo que es mayor o igual que 2? Porque puede valer 2, como puede valer más de 2. Puede valer 3, aquí en el 3 existe, en el 4, en el 5. Y así la función sigue existiendo y se sigue expandiendo. Aunque no la estoy observando, pues me puedo dar una idea, ¿no? Obviamente no la voy a ver infinitamente, ¿no? Pero digo, claro que existe. El dominio de esta función se encuentra cuando x vale más o igual que 2. Ahora, el dominio se puede escribir también como un intervalo. Entonces yo puedo decir que el dominio de esta función sería el intervalo cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque toca el 2 y no pasa del 2, coma, hacia el infinito positivo en intervalo abierto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pongo intervalo cerrado? ¿Por qué pongo intervalo abierto? ¿Qué significa? El intervalo cerrado se coloca cuando decimos que efectivamente toca ese valor, pero ya no puede pasar más de él. Lo toca y hasta ahí se quedó. Y se pone un corchete para indicar que es un intervalo cerrado. O bien aquí, como lo pusimos, como un puntito, ¿no? Un puntito porque es como, mira, aquí está cerradito. Aquí sí lo tocó, ¿no? Entonces mi dominio va para acá, mira, se va para acá, para acá, para acá. Todo lo que quiere en mi dominio. Hasta un intervalo abierto en infinito. Ahora, ¿por qué ponemos intervalo abierto en el infinito? Bueno, esto es porque el infinito no es un número como tal. El infinito no es un 4, no es un 1000, no es un 50,000. Es una expresión de que va a tomar un montón de valores, ¿no? Hacia los positivos. Todo lo que quiera va a tomar de valor, bien grande. Entonces, el infinito solamente me expresa que va a tomar valores muy grandes, más no que es un número. Entonces, como no estoy tocando un número como tal, pues no puede ser un intervalo cerrado. Es un intervalo abierto porque sigue y sigue y sigue. Entonces yo puedo poner el dominio bien como está, tal cual. El dominio con x mayor a 0. Aquí lo pongo dominio cuando x mayor o igual a 2. O como el dominio del intervalo cerrado de 2 hasta el intervalo abierto del infinito. Dos formas diferentes de escribirlo, pero que significan lo mismo, ¿va? Ahora el rango. El rango es lo mismo que el dominio, pero ya no en el eje horizontal, ya no en el eje de las X. Ahora es verticalmente, en el eje de las Y. ¿Qué tantos valores va a poder tomar hacia arriba como hacia abajo? Me doy cuenta que mi función es un intervalo cerrado una vez más en el 0, porque puede tocar al 0. Recuerden, el eje de las Y, no en el de las X. Este es el 0, ¿ok? Aquí tocó al 0, ¿sale? Y hacia arriba
Hacia arriba no se ve que vaya creciendo muy rápido, pero sí crece. Mira, aquí estaba en el 0, aquí está en el 1, en un poquito más, casi cercanos al 2, y se ve que cada vez más va a crecer. No va a crecer de manera así súper acelerada, pero claro que va a seguir tomando valores hacia arriba. Entonces puedo decir que el rango es los valores de Y mayores o iguales que el 0, ¿no? Porque toca el 0, claro que sí, y hacia arriba. Sin embargo, no toca valores abajo. Entonces yo podría decir que mi rango lo puedo expresar de nueva cuenta así, como un valor en intervalo cerrado, desde el 0 hasta el más infinito positivo, porque puede tomar valores hacia arriba. Incluso la flecha me lo dice, mira, rango, flecha hacia arriba, va hacia arriba, por siempre y para siempre, ¿no? Todo lo que quiera, ¿sale? Ahora, en esta función, aquí observándolo, fíjate qué padre, ¿no? Qué padre conocer las gráficas, qué padre entender qué es un dominio, qué es un rango, porque no estoy calculando nada. No estoy haciendo 50,000 operaciones y despejando y... No, estoy observando nada más. Entonces aquí lo importante es la imaginación, entender qué es el dominio y el rango, y observar bien, ¿no? Porque a veces yo digo, ay, quiero calcular el rango y me empiezo a confundir bien hartísimo, ¿no? Y digo, ay, pero llega en el -2, voy a poner -2. No es cierto, el -2 está en el eje de las X, en la horizontal, no en la vertical. Entonces hay que aprender también a observar muy bien la horizontal y a observar muy bien la vertical. Separarla una de la otra para que no haya estas confusiones, ¿sale? Nada más hay que observar muy bien. Vámonos con la de este lado. En este lado me doy cuenta que tengo la función valores hacia la izquierda. Mira qué bonito. Y también tengo valores a la derecha. Pero pasa algo muy curioso. Y es que hay un salto. Es porque esta función no es continua. Tiene una discontinuidad, que ya hablaremos más adelante sobre esto. Pero bueno, yo así observando me puedo dar cuenta que no es continua. Hay un saltito. Es decir, que hay un valor en la función en donde se indetermina. Hay un valor donde la función no existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pasa que aquí, justamente es en el 2, me doy cuenta que en el eje de las X, donde está el 2, yo me acerco mucho al 2, pero no lo toco. Entonces puedo decir, ¿sabes qué? Mi dominio sería todos los X, mientras que no sea el 2, ¿no? Pero también lo puedo escribir diferente, ¿no? Porque aquí estoy hablando del dominio nada más, ¿no? Fíjate, puedo irme hacia acá, a la izquierda, puedo irme hacia acá a la derecha, pero hay un intervalo abierto, ¿no? Hay un hueco ahí, hay un salto que nomás no, ¿no? Entonces, yo podría escribir mi dominio también en intervalo, como del intervalo abierto desde el menos infinito hasta el 2 en intervalo abierto, unión, intervalo abierto 2, más infinito, intervalo abierto. Ahora, antes de que te surja la duda, yo te la voy a decir. Aquí le vaya esta duda de, ¿pero por qué aquí pongo intervalo abierto en el 2? ¿Por qué no lo pongo cerrado como en el anterior? Bueno, es que aquí yo pongo intervalo cerrado en el 2 porque la función sí toca el 2. Pero aquí lo pongo en intervalo abierto porque me acerco mucho. Se acerca mucho al 2, pero nunca lo va a tocar. Puede ser 1.9999999999999, pero no va a tocar al 2. Entonces, debido a eso es un intervalo abierto, porque no lo toca, se acerca, no lo va a tocar. Ahora, otra duda que surge, ¿y por qué no solo puedo poner del menos infinito al más infinito? Bueno, porque si yo pusiera que el dominio va desde el menos infinito hasta el más infinito, yo ya estaría dando a entender que toma todos los valores, que no se indetermina en ningún momento. Pero no es cierto, no es verdad. Me doy cuenta que de hecho hay un pequeño corte, un pequeño salto. Entonces, por esa razón, no lo puedo poner todo junto y lo pongo como una unión. Es decir, la parte izquierda, que es este pedacito, del menos infinito al 2, unión, la siguiente pedacito, que es del 2 al infinito, ¿va? Y con el rango pasa exactamente lo mismo. Tengo hacia arriba valores, hacia abajo y hay un hueco donde está el 0. Puedo poner claro que el rango es todos los valores de Y siempre y cuando Y sea diferente de 0. Claro, lo puedo poner así. Y si lo quiero poner en intervalo, ¿cómo va a ser? Pues muy parecido, ¿no? Como tiene valores hacia abajo, desde el menos infinito hasta el 0, unión, lo mismo, ¿no? Ahí nos quedó bien feo esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo de este lado porque acá nos quedó muy gacho.
Vamos a ponerlo aquí. En mi rango. Puedo decir que mi rango es el intervalo abierto desde el menos infinito hasta el 0, unión el 0 hasta el más infinito, ¿no? La misma cosa. Tomo valores de abajo hasta el 0, donde se acerca mucho, pero no lo toca nunca. No lo toca. Se puede acercar un montón, pero no lo va a tocar. ¿Sale? Hasta unión, otra vez, desde el 0, que tampoco va a tocar, hacia arriba, que son los infinitos. La misma explicación que en la parte del dominio. ¿Por qué no lo puedo poner en intervalo cerrado? Porque no lo toca, solo se acerca, por eso es abierto. ¿Por qué no lo puedo poner de menos infinito a más infinito de una vez? No ponerlo como en corte. Y es porque de hecho la función no es continua, no es como en línea. ¿A qué me refiero con continua? En pocas palabras, continua es que no despego el lápiz del papel, ¿no? No pasa eso, vemos que hay un saltito. Entonces no lo puedo poner todo junto. ¿Sale? Entonces ahí tenemos nuestro dominio y nuestro rango. Esto significa, espero que hasta aquí nos vayamos entendiendo. Discúlpame si de repente me emociono, pero espero que me entiendas hasta acá. Y bueno, continuamos. Terminamos, llegamos al final. Muchísimas gracias. Espero que todos los conceptos que hablamos hoy te hayan servido muchísimo, te haya quedado claro. Ahí velo un montón de veces si es necesario. Muchísimas gracias. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En todos los lados los vas a encontrar como Instituto Mexicano Interdisciplinario, o simplemente le pones IMI y ahí nos buscas. Ahí estamos ahí en Facebook, también estamos en Instagram. Ahí nos sigues, ¿vale? A veces publicamos algunos memes buenos. Cuídate mucho, nos vemos en la siguiente clase. Bye.